Bueno, ahora que hemos estado hablando de la fibra óptica, me gustaría primero saber o explicarles el por qué, cuáles son las ventajas de la fibra. Ustedes dirán, bueno, hablas mucho de la fibra óptica, pero ¿qué es eso, no? ¿Cuáles son sus ventajas? Pues comparado a una red tradicional, una red, digamos, de cobre, una red de fibra óptica tiene una mayor transmisión de datos, una tasa de datos de transmisión mayor. Eh, por darles un ejemplo, con una fibra óptica ya podemos llegar a velocidades de 10 gigas, de 40 gigas, mientras que con el cobre tradicional solo podemos llegar a velocidades de 1 giga. Otro punto a favor de la fibra óptica es que es inmune a interferencias eléctricas. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi instalación de fibra óptica pasa por algún lugar cerca de alguna instalación eléctrica, pues realmente esto a mí no me perjudica. ¿Por qué? Porque la fibra es inmune a este tipo de señales. Es decir, no me va a crear un ruido, no me va, no voy a necesitar aterrizar la tierra, etcétera. ¿Por qué? Porque es inmune a estas interferencias. También, hablando de otra ventaja, pues las distancias que se manejan en la fibra óptica son mayores a las distancias que se manejan en el cobre. En la fibra óptica podemos obtener distancias de hasta 20 kilómetros, dependiendo del tipo de fibra, y mientras que en el cobre, pues realmente el estándar son 90 metros, ¿no? No, realmente no tiene nada que ver una distancia con la otra, y precisamente por eso es que ahorita vamos a conocer cómo es que GPON aprovecha cada una de esas ventajas. Otro punto que tiene a favor la fibra es la seguridad, ya que se vuelve casi imposible que alguien pueda intervenir esa señal. Es decir, al ser una señal de luz, la única manera a lo mejor de poder intervenir la señal va a ser cortando la fibra. Sin embargo, si la fibra se llega a cortar, el equipo principal nos va a arrojar ahí un error y nos va a decir que la fibra tuvo un corto, ¿no? Y esto ya nos va a alertar a nosotros para poder revisar cuál fue el hilo de fibra que se trozó, por qué se trozó y si a lo mejor ahí hay alguna persona queriendo, pues, obtener información. La eficiencia energética también igual. Bueno, es otro punto que tiene como ventaja que realmente la luz ocupa mucho menos energía porque se degrada mucho menos. Es decir, por eso también podemos obtener distancias más largas, porque la señal de luz puede viajar hasta kilómetros, ¿no? Por último, es el tamaño. Realmente, este creo que es un punto de los más importantes. ¿Por qué? Les voy a mostrar, les voy a dar un ejemplo. Aquí tengo un cable de cobre. Si podemos ver, este es el tamaño de una fibra óptica. Uh-huh. Sí lo podemos ver, sí se ve correctamente. Bueno, ahora que vimos el tamaño de una fibra óptica, este es el tamaño de un cable de cobre. Si se fijan, a lo mejor uno a uno, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Ya cuando los pongo juntos, como podemos ver, ahí sí ya se ve más la diferencia. Ahora imagínense en un centro de datos tener, no sé, 100 cables de estos, 200 cables de estos. Ahora sí va a ser mucho más apreciable la diferencia, ¿no? En cuanto a toda la infraestructura que se utilice como charola, tubería, etcétera, realmente ahí es donde vamos a notar cuáles son las diferencias, donde vamos a notar que a lo mejor con un cableado de cobre necesitaría una infraestructura mucho mayor a la que necesitaría con un cableado de fibra óptica, y es una de las principales ventajas. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es una estructura de red, hablando de una red GPON, cómo se compone esta estructura, cuáles son sus elementos y qué es lo que nos